Acá tenemos un archivo que contiene toda una serie de elementos separados por comas. En este caso, estos elementos son números. Para poder conocer la cantidad de elementos que hay de cada uno de ellos, vamos a utilizar counter. Y para ello vamos a importarlo de collections. From collections. Import counter. Ahora, ¿qué es counter? Counter es una subclase de dict, diccionario, que tiene como finalidad contar objetos hasheables. Es una colección donde los elementos se guardan como llaves de diccionario y las ocurrencias de las llaves como sus valores. ¿Cómo funciona counter? Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, tomemos un elemento, 65. 65 va a pasar a ser una llave del diccionario que se cree con counter, y el valor de esta llave va a ser un contador que se va a ir incrementando a medida que encuentre más elementos iguales. Una vez que encuentre otro 65, el valor de esa llave va a pasar a ser 2 y así se va a ir incrementando de a 1 a medida que encuentre elementos. Bien, ¿cómo vamos a estructurar nuestro programa? Vamos a estructurarlo de la siguiente forma. Vamos a crear una clase, vamos a crear dos variables de clase y luego dos métodos. Bien, ese es el nombre que le vamos a dar a la clase. Vamos entonces a declarar file, va a ser tipo lista, y luego vamos a crear otra variable de clase que va a ser de tipo counter. Bien, ahora el paso siguiente que tenemos que llevar a cabo es leer este archivo, tomar todos estos elementos, cada uno de ellos, y llevarlos a esta lista que tenemos aquí, para luego poderla leer. Bien, entonces vamos a declarar un método. Vamos a abrir el archivo. No vamos a utilizar directamente open, sino que vamos a acceder a este archivo por medio de with, que with se va a encargar directamente de cerrar el archivo una vez que ya no lo estemos utilizando. Bien, ahora vamos a invocar la lista que ya habíamos declarado anteriormente. Read lines. El siguiente paso va a ser hacer un split de cada uno de esos elementos. La referencia que vamos a tomar es la coma. Y ahora vamos a castear cada uno de esos elementos a entero. No es necesario hacer esto, pero en este caso lo vamos a hacer. Es decir, no es necesario castear estos elementos a entero. En este caso, como estamos trabajando con números, para un trabajo posterior de algo que tengamos que hacer, algún procedimiento, algún cálculo matemático, nos conviene ya tener esta lista casteada con cada uno de esos elementos a entero. Y esto lo vamos a... Bien. Este método ya estaría. El siguiente método que nosotros vamos a declarar es el método que vamos a utilizar para leer esta lista y poder llenar este diccionario que hemos instanciado con counter para determinar justamente lo que nosotros queremos hacer. Cuántos elementos hay de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuántos 65, cuántos 35, como habíamos explicado anteriormente. Bien, le vamos a llamar a este método list2counter dictionary. Vamos a crear un loop en self. Vamos a llamar a la lista que ya teníamos declarada.
Y ahora vamos a llamar a esta variable que ya habíamos también creado. Bien, acá entonces cada vez que encuentre un elemento, como habíamos explicado, por ejemplo un 65, cada vez que encuentre un 65 a esa llave, lo que va a hacer, va a incrementar en 1 el valor de esa llave. Bien, acá nuestro programa ya estaría hecho. Ahora el paso siguiente es llamar a estos métodos e imprimir por pantalla el resultado. Entonces vamos a instanciar la clase que hemos acá declarado, countSameItems. Nosotros vamos a llamar countItems o countSameItems. Vamos entonces a llamar al primer método que tenemos, que va a leer el archivo y va a llenar esta lista con cada uno de los elementos que hay acá. Siguiente es, vamos entonces a llamar list to counter dictionary para que justamente haga el trabajo que nosotros queremos, que es saber cuántos hay de cada uno de ellos, de los elementos. Paso siguiente es imprimir el resultado. Bien, ya estaría nuestro programa. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es imprimir por pantalla el resultado. Bien, acá podemos ver que se ha creado un diccionario. Esta variable de clase es un diccionario donde, por ejemplo, acá 65, que lo habíamos mencionado anteriormente, es la llave y el valor es la cantidad de veces que está este número en toda esta lista de elementos. Bien, esperamos que les haya sido de utilidad este video y próximamente estaremos compartiendo más contenido.